¿Y cómo sabemos si alguien está preguntando Eso desde el no te canal de preocupes, YouTube? eso después te los voy a pasar yo. Ah, ¿Vale? vale. Si vosotros, tranquilidad absoluta, bueno, si sale mal me echéis las culpas a mí, ¿vale? Pero vamos a intentar que salga todo bien. Entonces, la relación de preguntas que haya después, os las pasaré, ¿vale? Vale. ¿Que con la mascarilla todo el rato o sí? ¿Aguanta mascarilla? Esa la comemos, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Sabéis por qué? No por ti, por mí. Por ellos, ¿no? Lo primero. Y lo segundo, por nosotros, no sea que haya uno asintomático. Bueno. ¿Y qué es esto? Bueno. Pues muy buenas tardes a todas. Arrastion guztioi. Arratsaldeon, ¿no? Buenas tardes a todos también. Hoy es un placer después de 1 año y 15 días en el que cerramos esta sala a las conferencias que, como bien sabéis todos y todas, llevábamos 11 años casi prácticamente todos los jueves organizando en el entorno del medio ambiente y hablando con cientos de personas que hasta aquí se han acercado y viendo cientos, no, ya miles de caras que hasta aquí os habéis acercado. Año y 15 días. Se dice pronto, ¿eh? Pero verdaderamente os puedo decir que estoy encantado de que a día de hoy podamos volver a empezar a abrir esta serie de conferencias en este entorno de pandemia, directamente dicho. La mayor parte de vosotros me conocéis, soy Gorka Belamendía, el coordinador de este centro, y me acompañan en el día de hoy Marta Infante y Patxi Eras, ¿no? Los dos mejores briólogos que tenemos en Euskadi. Y yo, perdonar, me suelo lanzar a la piscina diciendo que 2 de los mejores briólogos que tenemos en España y en Europa. Y esto hay que celebrarlo. ¿Y cómo lo podemos celebrar? Pues estando presentes en esta conferencia que sobre los briófitos de Salbueva hoy nos van a deleitar estos 2 pedazos de científicos que verdaderamente sobran presentaciones, porque todas y todos, cada uno de vosotras y de vosotros los conocéis. Eso hace que verdaderamente me vaya a ir a la línea de agradeceros, lo primero, el que estéis aquí acompañándonos. Hemos abierto este nuevo periodo de conferencias en un tono un poquito más amable frente a los ponentes que a partir de hoy irán circulando por esta mesa a fin de darnos y aportarnos sus conocimientos. Y lo hacemos de una forma un poco especial, porque de entrada os saludo a todas vosotras, a todos vosotros, pero también saludo a todas las personas que a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz se encuentran conectadas en estos momentos. Y esto es una nueva etapa, una nueva situación que, a pesar de que verdaderamente existía anteriormente la posibilidad de conectarnos vía digital, pues nosotros no la habíamos empleado. Y fue el año pasado, a finales del año pasado, cuando ya decidí dar ese salto. La pandemia nos había permitido el empezar a utilizar de una forma más insistente las nuevas tecnologías. Y eso fue la punta de lanza para conseguir instalar un sistema de streaming que permitiera ya no solamente invitar a los ponentes, que lo seguiremos haciendo, gente de fuera que pueda venir aquí a Vitoria a contarnos cosas, por la calidez que ello nos da, sino el propio hecho de poder llegar a muchas personas que no residiendo en Vitoria o residiendo, quién vete tú a saber, o quién sabe, puedan asistir a estas conferencias, a estas sesiones, de tal forma que nos encontramos frente a un mundo nuevo, un abanico de posibilidades
que nos invita a seguir manteniendo estas sesiones, tanto presenciales como telemáticas. Y digo presenciales porque cuando instalamos el sistema de streaming quisimos probarlo, y para probarlo pues le tocó a un servidor el subirse a este estrado y empezar a hablar a una cámara. Y no vean ustedes qué desolación el estar hablando a nadie, ¿no? Fue verdaderamente una situación muy kafkiana, muy marciana. Y por ello me daba verdaderamente pavor el poder invitar a cualquier persona que viniera a dar una conferencia en esa situación de semiabandono, voy a decir, no de abandono total, porque al final hay público detrás de la red, pero sí de semiabandono porque el calor humano creo que es lo fundamental a la hora de dar calidad a la conferencia y calidez al conferenciante. Y es de ahí donde abrimos esta línea en la que de manera nominal se invitaron pues, aquellas personas más cercanas al mundo de la botánica, se invitó a aquellas personas de conocimiento, aquellas personas que verdaderamente, pues, vamos a decir, pudieran tener una empatía de decirnos que sí, que les apetecía acercarse hasta Atadia a escuchar la conferencia, en este caso de Marta y de Pachi, y con ello, por lo menos, completar un pequeño séquito, un pequeño púlpito, donde nos sintamos todos mucho más arropados. Y esta es la primera vez que lo hacemos. Esta es la primera jornada en la que nos hemos lanzado a esta aventura del conocimiento a través de mezclar una conferencia semipresencial. Semipresencial porque ojalá pudieran estar con todas y todos nosotros aquellas personas que verdaderamente también, seguidores, bien de los científicos que tenemos aquí, de los ponentes que tenemos aquí, bien del conocimiento, ¿no? Por ser cercanos al conocimiento de lo que se transmite, pues les hubiese gustado estar seguramente con todas y todos ustedes. Bueno, pero la vida es así, ¿no? Esperemos que esto vaya pasando de manera rápida, de manera soslayada, sobre todo, porque creo que esto hay que pasarlo de soslayo, ¿no? Por lo menos para seguir viéndonos, y eso es importante, se lo digo en nombre del CEA y en el nombre del Ayuntamiento y en el mío propio. Y bueno, y hoy llegó el día, ese día que desde hace ya unos meses empezamos a pertrechar, ¿no? Con motivo de este magnífico estudio que a lo largo del año pasado Pachi y Marta habían ido realizando y ya presentado a las instancias municipales, pues que había la posibilidad de dar un paso más allá, no quedarse exclusivamente para la propia gestión de lo que es el conocimiento y la conservación de las especies, sino también para la divulgación, que a eso es a lo que nos dedicamos desde este centro. Y cómo no íbamos a perder la oportunidad de tener a vosotros dos, ¿no? Porque creíamos que podía ser ese input, ¿no? De darle además a un mundo de lo más desconocido, no para ustedes, porque en definitiva, vuelvo a decir, no están aquí por este motivo de conocimiento, pero sí para la gran ciudadanía. Y a través de los medios de comunicación lo hemos intentado, ¿no? ¿Para qué? Para fomentar la riqueza que tiene el humedal de Salbueva. ¿Para qué? Para conseguir que la gente se preocupe de estos elementos bióticos como son los musgos y las hepáticas, y no solamente se preocupen cuando llega la Navidad, ¿no? De acuerdo, sino que sepan que al final son una serie de seres que comparten con nosotros espacio, que tienen un interés tremendo y que son parte, en definitiva, de nuestro sustento. Bueno, desde aquí creo que merecía la pena el poder dar este granito, aportar este granito de arena al conocimiento científico, y es para lo que estáis vosotros dos, ¿no? De tal forma que yo aquí termino mi presentación, simplemente agradecerles a todas y a todos los que aquí estáis presentes, a Pachi y a Marta y a Pachi, ¿no? Por haber dicho que sí a acercarse a esta aventura tecnológica del día de hoy, y, como no, a todas las personas que a través de la red están enganchadas con nosotros con el fin de aprender un poco más sobre el mundo de lo muscinal, sobre el mundo de lo diminuto. Gracias, y Pachi, Marta, os cedo la palabra. La tecnología es vuestra. Bueno, buenas tardes a todos. Gorka, muchas gracias por tu presentación.
has dicho de una forma un poco excesiva que somos los mejores briólogos de Euskadi o del País Vasco, pues es que somos los únicos. Sois los únicos. No hay mucho más. O sea que realmente, bueno, tenemos que agradecer a los que habéis venido aquí esta tarde a escucharnos, a hablar de un tema que es de lo que más nos gusta hablar, ¿no? De plantas, de musgos y de hepáticas, pero que desgraciadamente es una cosa muy poco habitual que podamos hablar, porque no es un tema de manejo público, digamos. Agradecemos también a toda la gente que se ha conectado de forma telemática, y también agradecemos a Gorka, al CEA y al Ayuntamiento, a la Unidad del Anillo Verde, pues la oportunidad primero de hacer este trabajo, que ha sido realmente, nos lo hemos pasado muy bien haciéndolo, y también pues la oportunidad de venir aquí a contar estas cosas. La conferencia la vamos a dar a la limón, como solemos hacer siempre las cosas, Marta y yo, y nos dividiremos algunas cosas, hablará ella, otras diré yo, y vamos a empezar comentando, pues un poco igual su título, un poco, que es algo un poco especial, ¿no? Aprovechando cualquier oportunidad. Cuando empezamos o nos planteamos hacer el estudio de los briófitos de Salburua, ya sabíamos que no iban a salir muchas especies, porque el lugar pues tiene sus limitaciones. No es un lugar, no es un espacio muy grande, muy extenso, es ecológicamente muy homogéneo, y ya sabíamos que iba a haber pocas cosas. Pero bueno, han salido más de las que pensábamos. Y algo que nos ha sorprendido es que, a pesar de esa cierta pobreza de briófitos, en el momento en que aparece una mínima oportunidad, un mínimo resquicio, algo que puede ser aprovechado por un briófito, ahí aparece. Por eso hemos puesto este título a la conferencia. Como me imagino que, los briófitos no son gente demasiado bien conocida, entre el público general hemos pensado dedicar una primera parte de la conferencia a decir qué son los briófitos. En público general, las personas que no son no están familiarizadas con la botánica, pues ya tienen una idea de qué es un musgo. Pero nosotros creemos que, que convendría hacer una presentación de lo que son los briófitos de una forma un poco de andar por casa. No queremos entrar en aspectos demasiado técnicos ni académicos, no queremos contar una clase de botánica, de briófitos, sino una cosa más de divulgación. Así que Marta, que va a ser la que nos va a contar esta introducción, pues... Bueno, pues por mi parte también, buenas tardes a todos y a todos los que estéis allí. El título son briófitos. Igual no es una palabra a la que estéis especialmente acostumbrados. Bueno, briófito no es más que un término que utilizamos los botánicos para denominar a cierto grupo de vegetales que tienen varias cosas en común. Probablemente os suene más la palabra musgos, eso seguro que os suena a todos, y algo menos también la palabra hepáticas. Bueno, los briófitos son musgos, hepáticas y luego otra cosa ya veremos, que tienen en común el que sean vegetales verdes, es decir, que tienen pigmento verde, son fotosintéticos, o sea, son plantas, sin más. Son unas plantas que no tienen flores, son lo que significa criptógamas. Ustedes disculpen. ¿El cursor se ve en la pantalla? Sí, ¿verdad? Vale, estupendo. Bueno, ya hemos dicho, son plantas que tienen un pigmento verde que les permite hacer la fotosíntesis. Son plantas sin flores.
Bueno, esto del streaming parece que hay que acostumbrarse primero. Son plantas sin flores, pero eso simplemente implica que no tienen semillas a su vez, sino que se reproducen por esporas. Tienen más o menos la misma función, aunque la formación sea muy diferente. Son vegetales muy antiguos, por muy pequeños que nos parezca y muy despreciables que nos parezcan. Y además tienen una constitución muy sencilla, no tienen vasos como tienen las plantas vasculares, los árboles, para la circulación de savia y para conducir el agua y los nutrientes. Y luego tienen, eso es un problema, el no tener vasos, porque además de no poder conducir el agua y los nutrientes donde los necesitas, también tiene el problema de que no tienes con qué sujetarte. Digamos que les falta un poco el esqueleto, nuestra columna vertebral, algo similar. Y otro problema, entre comillas, que tienen es que no tienen cutícula que los proteja, es decir, los musgos, si el aire está seco, se secan. Está clarísimo. Sin embargo, a pesar de ello, vais a ver que son muy diversos, ecológicamente son importantes, sobre todo en algunos ambientes, y científicamente pues es un grupo bisagra que nos permite comprender otros grupos con los que estamos más familiarizados y son fascinantes. Y además es que son pues, muy bonitos. ¿Qué vamos a decir? Bueno, ¿cuántos hay? A mí en más de una ocasión alguien que le he dicho en el que yo me dedico a esto de los briófitos me ha mirado así como diciendo, pues acabarás bien rápido, porque aparte del Belén, ¿hay muchos más o qué? Y bueno, pues a ver, ¿cuántos hay? Vamos a desvelar una estimación, porque esto de contar biodiversidad ya sabéis que no es precisamente fácil. Hay unos 20.000 especies de briófitos en todo el mundo. No sabemos si eso es mucho o poco y para eso hemos dedicado a hacer estos dados en los que representamos el volumen del dado, lo grande que es el dado, nos da una idea de lo grande que es el número de especies de cada uno de los organismos, del grupo de organismos que hemos representado aquí. Así que hay 20.000 briófitos más o menos, y esos son muchos más de las especies de árboles que hay en todo el planeta, porque solo hay unas 10.000. También hay unas 10.000 aves, o sea, hay el doble de briófitos que de aves. Y viendo más abajo, hay casi 4 veces más de briófitos que de mamíferos. La verdad es que esto de los números nos recoloca a todos en nuestro sitio, porque cada vez que pillamos un documental en la televisión, pues es un mamífero o como mucho igual una rana. Y en cambio hay miles y miles y miles de millones de especies que nunca salen en un documental. Y, por ejemplo, grupos que están más o menos al nivel de los briófitos. Yo hace bien poquito me he enterado que hay unas 20.000 especies de abejas en el mundo, cosa que me impactó muchísimo. O sea, que hay muchas más abejas que la del panal. Esto es como lo de los musgos, que hay mucho más que el del Belén. Y también hay, por ejemplo, unas 20.000 especies de orquídeas en todo el mundo. O sea, estamos en estos niveles. Bueno, ya acercándonos un poco en geografía, en Europa se han contabilizado unos 1.800, en España peninsular y Baleares unos 1.143, más o menos. Si ya metemos Canarias ya saltamos a 1.300. Y en la Comunidad Autónoma Vasca actualmente tenemos constancia de la presencia de 658 especies de briófitos, lo que no está nada mal, porque supone pues, prácticamente el 60% de los que hay en la península, solo que la superficie en la que están metidos es muchísimo menor. Os hemos comentado que eran muy antiguos. ¿Cómo sabemos la antigüedad de una especie? Bueno, pues hasta hace relativamente poco la única forma de tener una constancia desde cuándo existía una especie era tener un fósil de la misma. En el caso de los briófitos, el primer fósil que se conoce que es inequívocamente un briófito es este Hepatiphytes devoniticus, que apareció aquí. Bueno, esta es la formación de la Tierra, aquí el inicio de la vida, y el primer briófito aparece aquí hace unos 300
75 millones de años. Que nos conste, probablemente llevaban ya bastante tiempo rondando por la Tierra. El caso es que, al ser pequeños y al ser delicados, es muy difícil tener fósiles de los mismos. Entonces, este Hepaticites es un poco excepcional, pero mucho más cercano a nosotros, hace unos 20-30 millones de años, tenemos el ámbar del Báltico, por ejemplo. Os acordaréis de cuando veíais el Parque Jurásico en el cine, que sacaban sangre de los dinosaurios, de los mosquitos que había dentro del ámbar. Bueno, el ámbar puede contener muchas más cosas, también contiene briófitos. Y este ejemplo que os hemos puesto aquí es una pieza que está en el Museo de Ciencias expuesta, si queréis alguna vez pasaros a echarle un vistacillo de cerca. Con respecto a otros organismos, por ejemplo, a todo el mundo le sonarán los dinosaurios mucho más que los briófitos. Bueno, pues los dinosaurios aparecieron mucho más tarde que los briófitos, hace solo 240 millones de años. La mayoría se desaparecieron hace 100 y pico millones de años, salvo unos pocos que al final han terminado siendo aves. Así que, bueno, en lo que corresponde a tiempo, briófitos 1, dinosaurios, bueno, vamos a dejar 0,25 en lugar de 0 del todo. Os decía que son un grupo que que nos da muchas pistas sobre un punto trascendental en la historia de la vida en la Tierra, que fue cómo empezó a colonizarse el medio terrestre. Ya sabéis que la vida realmente empezó en medios acuáticos y de ahí ya empezaron a saltar. Salvando las distancias, evidentemente, los briófitos fueron, digamos, las primeras plantas que se aventuraron en el mundo terrestre, incluso con las pocas herramientas que os he comentado, incluso sin vasos vasculares que los sostuvieran e incluso sin cutícula que evitara que se deshidrataran. Y una analogía con el mundo de los animales es algo similar a lo que representan los anfibios dentro de lo que es la fauna. Bueno, los briófitos, hay muchos más que el del Belén, os puedo asegurar, y además son muy diversos. Aquí, para centrarnos en la forma, nos hemos olvidado del color, ya veis que hay de muchos tamaños y tienen un aspecto muy diferente. Y luego otro de los tópicos habituales es eso del verde musgo, que cuando me lo dicen a mí suelo decir, ¿verde qué musgo? Porque aquí tienes una variedad, una buena selección, y podemos ver que hay muchísimos de colores rojizos, amarillentos, evidentemente sí que hay musgos verdes, muchos tiran hacia el negro, incluso un poco azulados en algunas ocasiones, y algunos tienen un recubrimiento especial que les hace parecer absolutamente blancos. Bien, ¿cómo se interrelacionan entre ellos? O sea, ¿quiénes son los briófitos? Ya hemos dicho que es un grupo heterogéneo de organismos que comparten ciertas características. Bien. Esto es un árbol filogenético, los dos. Salvando las distancias, otra vez, os podéis imaginar pues, vuestro árbol genealógico, aquel que hemos hecho todos con los abuelos, los padres, nosotros, y luego nuestro cónyuge y los hijos. Este tipo de ramificaciones. Esto quiere decir que cuanto más larga sea esta rama, más antiguo es el grupo. Entonces, los briófitos están muy abajo, a la altura de las plantas vasculares, de las primeras plantas vasculares. Y entre ellos tenemos un grupo más antiguo que los otros dos y dos grupos mucho más cercanos los unos a los otros. El grupo más antiguo son las antocerotas, ya volveremos a oír esta palabra, y los otros dos grupos son las hepáticas y los musgos. Y esto es un árbol filogenético de todas las plantas y este es uno filogenético de solamente los briófitos. Tenemos aquí las antocerotas, que ya veis que son bastante poquitas, y luego aquí más juntos las hepáticas, que son más que las antocerotas, pero menos que los musgos, que son los briófitos en sentido estricto.
Y ya vamos a ir poniéndole cara. De los tres grupos, el grupo más antiguo y más escaso en representación son las anthocerotas. Tienen esta pinta, parecen casi unas alguitas. Y tienen un esporófito, aquí es donde se forman las esporas, lo que les permite reproducirse, que es de color verde y que también es fotosintético, cosa que no ocurre en los otros dos, al menos no ocurre en la fase de maduración. El otro grupo, tenemos aquí las hepáticas, que tienen estos tipos de morfologías, y os vamos a poner también 3 morfologías de musgos. Lo de identificar briófitos, en principio no es demasiado complicado, pero sí que tiene la virtud de un poco desalentar al que se mete con ellos porque son pequeños, porque hace falta un microscopio, hace falta lupa, y que porque como no tienen ningún nombre vernáculo, es decir, nuestra cultura no ha generado ningún nombre para denominar ninguna especie de musgo, lo mismo que a diferencia de lo que sí que hemos hecho, por ejemplo, con las flores, porque tenemos los narcisos, las margaritas, todos estos son nombres que a nosotros nos dicen algo. Parece ser que los musgos han pasado siempre desapercibidos y no tenemos nombre para ellos, salvo el nombre científico, que es desde la única parte en la que se han estudiado. Entonces, bueno, para no desalentar desde el principio, vamos a dar esto de talosas, foliosas, que no tienen valor taxonómico. Vamos a decir que esto equivaldría, por ejemplo, en las plantas vasculares a decir un árbol, un arbusto, una herbácea. Por ejemplo, las hepáticas son talosas, es decir, tienen forma de cinta. Todas las hepáticas que tienen forma de cinta son las talosas. Hay otro tipo de hepáticas que ya tienen una especie como de hojitas. No son hojitas verdaderas, no son iguales que las de las vasculares, y a estas les llamamos hepáticas foliosas. Entonces, de ahora en adelante, os puedo preguntar a ver si lo que os voy a poner es taloso o es folioso. Y en cuanto a los musgos, hay 2 tipos fundamentales, que son el acrocarpo, que son los musgos pequeñitos, los normales, digamos, los que siempre, cada vez que dibujamos uno es el que dibujamos, que tienen los esporófitos creciendo hacia arriba, como en este caso, y los pleurocarpos, que se parecen más a los del Belén, que son los que crecen un poco a ras del suelo, del sustrato, y que lo cubren más. Y luego hay un tipo especial de briófitos, que son los esfagnos, que están especializados en vivir en las turberas y en medios en general con mucha agua. Os decíamos que, bueno, ¿por qué estudiamos briófitos? Pues mira, pues una de las muy buenas razones es que son muy, muy bonitos. Por ejemplo, esto es un Polytrichum formosum. Esto cualquiera de vosotros que haya pasado alguna vez subiendo al monte por un hayedo, seguro que lo ha pisado, aunque la mayoría de vosotros no os habréis fijado. Y tiene esta parte que parecen flores, es donde se encuentran los gametangios masculinos. Otro tipo, por ejemplo, Plagionium undulatum. Sale bastante aquí en Salburúa, aunque un poquito alejado de la gente lo hemos encontrado en el bosque. Los esfagnos son muy característicos, todos tienen esta especie como de cabezón, hecho de ramitas pequeñitas, y luego los cabezones se diferencian unos de otros. Este parece un pomponcito y el siguiente ya tiene más aspecto de estrella. Hay un libro muy bonito que llama a los esfagnos las estrellas de las turberas, así como muy astronómico. Esto es una hepática talosa, ya veis qué aspecto tiene. Otra hepática talosa con una parte donde se refugian los gametangios femeninos. Haematocaulis vernicosus es una especie muy curiosa. Tuvo una regresión terrible en Europa en el momento en el que se estaba haciendo la directiva Habitat, que imagino que a todos os sonará un poquito, lo que ha dado origen a la red de Natura 2000. Esta es una de las especies que la directiva Habitat contempla como prioritaria para su conservación.
Bueno, otro ejemplo más de Plagiothecium undulatum. Y bajo el microscopio la belleza continúa. Blepharostroma trichophyllum, que es una hepática pequeñísima, tiene unas hojitas que están divididas que parecen dedos. Esto es Leptobrium piriforme. Este seguro que también lo habéis visto, todos los que habéis pasado por delante del Palacio Europa. El jardín vertical está cubierto de esto, de este musgo, que está especializado en vivir con nosotros. Le gustan los invernaderos, los tiestos, los jardines así que se riegan mucho. Y además es muy persistente. Y la persistencia se la dan este tipo de propágulos, que no son esporas en realidad. Esto no tiene que ver con la reproducción sexual. Pero una vez que el musgo se muere por lo que sea, todas estas piecitas, todas estas pelotitas pueden dar de nuevo, en cuanto vuelvan a regar el jardín, una planta nueva. Esta es una hepática foliosa, que es Frulania tamarisci. Uno de los problemas de los briófitos a los que se tienen que enfrentar continuamente es a la pérdida de agua. Aquí cada uno se apaña como puede, y Frulania es una de las más sofisticadas en este sentido porque ha transformado parte de su hoja en una especie de cantimplora, de botella pequeñita, como lo veis aquí. Otro que también se ha transformado sus cantimploras es Calirgón gigante, puesto que estas células enormes se llenan de agua y siempre mantienen el agua durante mucho más tiempo que el resto de la hoja, que tiene unas células mucho más alargadas y donde cabe bastante menos agua. Hay musgos con unas células muy redonditas, que además tienen una papila cada una. Esta Niholmiera obtusifolia está presente aquí en Salburua, es uno de nuestros epífitos. La profusión de papilas normalmente es para atrapar agua por capilaridad y contribuir a la ralentización de la deshidratación. Esto, por contra, es una hepática. Cada una de las células está rodeada como de pequeños triangulitos, en este caso rojos, que los llamamos trígonos y que lo que le dan es un poco de empaque a la célula y para mantener la morfología. El color rojo, puede que alguno de vosotros estuviera hace un par de años en una conferencia que nos dio Javier Martínez Abaigar de la Universidad de La Rioja, en el que nos estuvo explicando cómo los pigmentos rojos en los briófitos realmente tienen la misma función que la melanina en nuestro caso, es decir, son protectores solares. Es como, pues eso, ir a la playa y volver moreno. Pues un musgo lo pones al sol y se pone rojo. Las hepáticas también tienen una cosa en el interior de las células que son los oleocuerpos. En este caso son muy variados. En este caso son redondos y refringen mucho, son muy brillantes, pero en otros casos, bueno, pueden tener incluso colores increíbles como esta Calipogueia azurea, por algo le hemos puesto el nombre, donde los oleocuerpos son de este color azul tan precioso. Una de las armas que tienen para defenderse de la deshidratación los briófitos es que muchos de ellos tienen la capacidad de la reviviscencia, es decir, son capaces de secarse por completo y cuando vuelve a llover y vuelven a hidratarse, volver a poner en marcha toda la maquinaria fotosintética y toda la maquinaria que les permite vivir y seguir viviendo. Así que os hemos puesto dos fotos de exactamente los mismos pies de musgo y para probarlo, fijaros en esta parte de aquí y esta parte de aquí. Así está en seco, todo retorcido y así le cuesta varios segundos el recuperarse y es como pues, lo encontramos otra vez activo. Bueno, la lista de cosas en las que son importantes los briófitos, pues todo el mundo sabe que pues eso, son pioneros en la sucesión ecológica, pues al ser pequeñitos son de las primeras plantas que entran, así contribuyen a crear suelo y humus y dar paso a otras.
Tienen bastante importancia en la regulación hídrica en algunos ambientes, sobre todo en las turberas y en los bosques de niebla tropicales. Evidentemente son como bosques en miniatura y proporcionan hábitat para invertebrados del suelo. Nosotros le hemos sacado bastante poco partido, pero, por ejemplo, la turba, la mayor parte de ella se forma a partir de briófitos. Y la turba ha sido combustible en muchos países de Europa y también tenemos que darle el honor, entre comillas, de haber sido la turba quien da un poco el aroma al whisky. Así que le hemos sacado mucho partido, vamos a decir. Pueden ser bioindicadores de polución y, como son muy pequeños y mucho más activos y mucho más dinámicos de lo que pensamos, detectan bien los cambios ambientales. Y nada, os dejo ahora con Pachi, que ya os habla de los briófitos de Salburua en concreto. Y vamos a empezar hablando un poco de cómo es Salburua, unas nociones muy básicas. Bueno, es un espacio natural que tiene 217 hectáreas de extensión, que está formada por 4 balsas: la Reagana, Bretoño, Duranzarra y Arcaute, que es la mayor, y a la que llegan 4 riachuelos: el Alegría, que es prácticamente un canal, el Recabarri, el Santo Tomás y el Recalor, aparte de un canal, el canal de Arcaute. Esto es la vista que se tiene desde un satélite. Aquí, bueno, esto está tomado un poco en verano y vemos que prácticamente no hay agua, ya queda muy poquita agua en algunas balsas. Y lo que vemos es que está formado por un mosaico de ambientes abiertos, las balsas, pastizales y también de formaciones boscosas. Los bosques ribereños, de los riachuelicos que os he comentado. Os llama la atención un poco en esta masa, que es una plantación que intenta recuperar una masa arbórea que había aquí hace muchos años y que desapareció, que, bueno, ahora, desde el punto de vista de los briófitos, no tiene mucho interés, pero que imaginamos que dentro de 20 o 30 años, cuando todo esto crezca y se madure, va a tener mucho que decir en la riqueza y en la diversidad de briófitos de Salburua. Y luego llama la atención sobre esta mancha que hay aquí, que es el bosque isla, del que hablaremos más tarde, porque es uno de los lugares más interesantes de Salburua. En cuanto a la metodología de estudio, bueno, pues los biólogos trabajamos de forma muy lenta en el campo, vamos andando, deteniéndonos mucho, fijándonos en los árboles, en cada parte del árbol, en la base, en el tronco, en las horquillas, en las ramas, en el suelo, en las piedras, y lo que hacemos es ir recolectando algunas muestras para luego estudiarlas en el laboratorio y hacer inventarios, ¿no? Aquí lo que está haciendo Marta pues es tomando unas muestras en la zona de la repoblación de frutosas que os enseñé antes, y aquí estoy yo haciendo un inventario en el río Santo Tomás. En total, en el estudio hemos catalogado 76 especies diferentes de briófitos. Nos hemos contado que todo esto del estudio de Salburua salió adelante porque en junio de 2019 se celebró aquí en Enataria, para celebrar el 10º aniversario de Enataria, un BioBlitz, que es una reunión para hacer inventarios de todo lo que se pueda. Y bueno, claro, llamó a Marta y a mí para hacer un BioBlitz aquí, y nos juntamos a algunas personas un domingo por la mañana y dimos un paseo y detectamos que había 20 o 21 especies. En unas pocas horas necesitamos 21 especies. Y bueno, comentamos a Gorka y a Alcea pues, que lo que había que hacer es un estudio serio del Parque Salburua para ver cuánto daba eso.
Y bueno, la verdad es que, como os he dicho, ya pensábamos que no saldrían muchas especies, pensábamos que unas 50, pero bueno, al final han salido algunas más, bastantes más, 76. 7 son hepáticas y 69 son humanos. Los rasgos y características que definen la vegetación bostina de Salburua es, en primer lugar, la reducida de superficie del espacio de estudio y también su homogeneidad ecológica. Es un terreno llano, no hay relieves, eso quiere decir que no hay orientaciones al norte, no hay umbrías, eso hace que el ambiente sea monótono y poco denso, y que el sustrato geológico también sea uniforme. Es esencialmente un sustrato de tipo calcáreo. El humedal tiene un carácter marcadamente estacional. Esto quiere decir que hay una parte del año donde hay mucha agua inundando el humedal, pero luego en verano, al final de verano, está prácticamente seco. Eso es algo que a los briófitos no les gusta, como ya os comentaremos más adelante. Hay muy poco sustrato rocoso, con lo cual quiere decir que los briófitos que viven encima de la roca, pues en Salburua van a estar muy poco representados. Pero en cambio hay una abundancia de arbolado. Eso quiere decir que la brioflora epifítica, la que vive encima de los árboles, está bien representada y es relativamente rica. Con todo esto, pues podemos decir que hay áreas de Salburua que son hostiles, son poco hospitalarias con los briófitos. Son lo que hemos llamado los desiertos briológicos de Salburua. Son las grandes extensiones de las balsas, por ejemplo, está la balsa de Alcaute, en la que uno puede caminar chapoteando por la balsa y no encontrar absolutamente ningún musgo ni ninguna hepática. También son muy pobres, o prácticamente no tienen nada, ningún briófito, las formaciones de herbáceas, los pastos hidrófilos, pastos donde el suelo se mantiene húmedo en verano, a pesar de que ya no hay agua, que están inundados en invierno, los carrizales, los cañaverales, y también, por ejemplo, una formación, una comunidad de pasto juncal muy interesante que hay en Salburua, que es la comunidad de Carriparia. Carriparia es una planta más bien rara en el contexto de la península ibérica, pero que tiene muy buenas poblaciones aquí en Salburua. De todas estas especies que os hemos comentado que han salido en el catálogo, las 76 especies de briófitos, hay 7 que son muy comunes, que son estas 7 que ponemos aquí. La mayoría de ellas las iremos viendo a lo largo de la charla y las veis en fotos también. En resumen, en Salburua tenemos una flora de briófitos epífitos, de corticícolas, muy rica. Son 44 briófitos, que supone el 58% de la bioflora de Salburua. Y a pesar de que uno puede pensar lo contrario, porque estamos hablando de los humedales, briófitos acuáticos o semiacuáticos hay realmente poco, solamente hay 7, lo cual es solo el 9% de la brioflora total. Y ahora vamos a ir viendo un poco por encima, sin entrar demasiado detalle para no aburrirlos, los principales ambientes de Salburua con sus especies típicas de briófitos. Y empezamos por los bosques ribereños. Los bosques ribereños, los arroyuelos que os he comentado antes, son saucedas mixtas, compuestas por el sauce blanco, el salguero negro, junto con fresnos, olmos y muchas especies de arbustos y de herbáceas. Y mucha zarza también. Meterse por aquí a arbolizar, unos han hecho un lección, porque es tremendo.
Y lo que llama la atención de estos bosques ribereños es los ejemplares de Sáenz salva, de sauce blanco, tan grandes y bien desarrollados que hay verdaderamente ejemplares magníficos y sorprendentes, que os invitamos, si algún día deis un paseo por el parque, pues fijaros un poquito que realmente hay ejemplares muy llamativos. Y bueno, como a Marta le gustan mucho los briófitos corticícolas, pues ella os va a contar qué tipo de briófitos encontramos en estos bosques ribereños. Bueno, sí, a mí me gustan los briófitos que salen sobre árboles, la verdad. Es como un microuniverso. Para nosotros es un árbol, es una cosa como vulgar, y esto, para un briófito, eso es como un planeta. Y tiene muchísimas oportunidades. Puede decidirse por una rama, pero claro, las ramas están muy arriba y bueno, ahí es donde más pega el sol y donde más sequedad va a tener que soportar. Así que en las ramas de los árboles solo hay cierto tipo de especies que pueden desarrollarse. En el tronco, que ya siempre suele estar más cubierto y más sombreado, la humedad es mayor, así que pueden entrar otro tipo de especies. Y en lo que es la base es donde todo el agua de lluvia que se concentra en las ramas y en el tronco del árbol es donde al final termina quedando en el suelo. Así que la base del tronco va a ser siempre la zona donde más humedad hay disponible. Así que entran también otro tipo de especies. La verdad es que las comunidades de epífitos te permiten muy bien ver en qué tipo de condiciones climáticas está el árbol donde tú estás mirando los musgos, y además te permite ver cómo evoluciona el bosque y a lo largo de los años cómo van cambiando esas comunidades. Las que tenemos ahora, la verdad es que son unas comunidades todavía muy pioneras. Realmente, salvo la repoblación y la zona del bosque isla, los árboles que tenemos son todavía relativamente jóvenes o son viejos, pero están muy expuestos al aire. Así que la comunidad que nos domina está formada por líquenes, además de un musgo, que es el musgo, se llama Levinsky affinis, y los dos líquenes dominantes son este amarillito, que es la Santoria parietina, y este más blanquito, que es la Fistias dendens. Así que en lo que es el tronco está bien claro dónde está cada uno. Todas estas manchitas son Santoria, estos toques blanquitos es la Fistia, y todo lo que es verde, en este caso, es el musgo Levinsky affinis, que tiene esta pinta. Tengo que deciros también sobre los epífitos, que muchas veces pues, nos preguntan o nos dicen, no, claro, es que los musgos son malos para los árboles. Si un árbol tiene mucho musgo, es que lo están matando. Hay que tener en cuenta que así como los briófitos tienen una cosa que parecen raíces, no son realmente raíces como las de las plantas vasculares, es decir, tienen unas raicillas que sí que les sirven para sujetarse a los sustratos, pero en ningún caso pueden penetrar en ese sustrato. No son plantas parásitas. O sea, todos los musgos que están en los troncos de los árboles no tienen ninguna conexión física con él, salvo la externa. Son incapaces de robarles la savia y son incapaces de agujerearles ni de pasarles ninguna enfermedad en realidad. Así que si un árbol está lleno de musgo, salvo que estés en un bosque de niebla tropical y que el musgo realmente pese 50 kilos en una rama y que eso puede, con el peso, pues, contribuir al deterioro del árbol, la verdad es que en nuestro entorno los epífitos no tienen mayor trascendencia para la supervivencia de los árboles que colonizan.
Bueno, también queríamos mostraros una hepática bastante frecuente, que es Frulania dilatata. Os hemos sacado, digamos, una prima de Frulania dilatata, la Frulania tamaristi, la que os he dicho que había convertido parte de su hoja en una especie de cantimplora. Frulania dilatata hace lo mismo. Esta parte de aquí es como una cantimplora, solo que es un poco diferente de la que os he mostrado antes. Es más ancha y tiene mucha más boca. Y la Frulania dilatata tiene dentro de sus células, acordaros que os hemos hablado de oleocuerpos. Los oleocuerpos son una bomba química, tienen un montón de productos extraños. La planta los concentra ahí. En el caso de Frulania dilatata, en ciertas personas, ese tipo de compuestos químicos pueden llegar a ser nocivos. Hay una enfermedad que se llama la dermatitis del leñador, que se definió ¿dónde fue? ¿En Canadá? Sí. Bueno, en sitios donde hay mucha industria forestal y mucha gente que está continuamente en contacto con corteza de árboles. La corteza de árboles, si está cubierta de esta hepática, puede llegar a sensibilizarte. Lo que no quiere decir que ahora tengáis que tener miedo de arrimaros a un árbol. Yo he cogido frulanias durante 30 años y todavía no me he sensibilizado. Así que, bueno, no hay mucho peligro, pero sí que hay que tener un poco de respeto. Y lo que os comentaba de la base de los troncos y de las zonas de los troncos donde hay un poco menos de inclinación, ahí es donde se acumula la humedad y entonces pueden establecerse otro tipo de especies que son más grandes y que os he comentado, son los pleurocarpos. Son este tipo de especies como el Inuncu presiforme o como el Malotecium sericium, que van forrando todo lo que es el tronco. Y le paso otra vez la palabra a Pachi para que nos siga. Un ambiente muy propio de Salmorúa son las saucedas inundables. Son las saucedas que están en áreas deprimidas, que se inundan pues a partir de finales de otoño, permanecen todo el invierno y todo el principio de primavera inundadas, pero luego en verano se secan y tienen este aspecto. Fijaros un poco cómo se nota una banda de inundación. Esto tiene su reflejo en las comunidades de briófitos que se instalan en estos bosques. Tenemos aquí un esquemito de cómo funciona esto. Tenemos por debajo del nivel de inundación una zona donde hay muy poco briófito y prácticamente lo único que vive es este musgo pleurocarpo que se llama Leptodictyum ripanium. Por encima, donde ya no se inunda nunca, aparece una banda muy cubierta de musgos pleurocarpos. Uno de ellos es Lyncostegium confertum, que es una especie bastante extendida por Salmorúa. Y por encima de esta banda de musgos pleurocarpos lo que tenemos es la zona de corteciconos habituales, ¿no? Pues la Frulania dilatata, la Levinsia finis, los líquenes que antes os he comentado más. En estas saucedas inundables encontramos algunas de las especies más interesantes que hemos detectado en el estudio. Tenemos por un lado Cryphea teromana, que es un musgo que es bastante termófilo. Eso quiere decir que no le gustan las heladas de invierno. Por ejemplo, en el País Vasco, donde mejor se desarrolla y encuentra su óptimo desarrollo, es en la zona cantábrica, por debajo de 300 metros sobre el nivel del mar, en Guipúzcoa, Vizcaya, Ayala, en Álava, en la zona de bosques ribereños sobre todo. Nos sorprende encontrarlo en los alrededores de Vitoria, una ciudad que tiene inviernos durillos, ¿no? No tenemos una explicación. Creemos que puede ser bien porque una ciudad está muy cerca y una ciudad siempre es una isla de calor. Siempre hay unos grados por encima de lo que hay en el medio rural. O bien porque igual ahora también los inviernos son más suaves con el cambio climático
y está entrando la especie. Sería interesante vigilar la dinámica y qué pasa con esta especie pues a lo largo, por ejemplo, de 5 años, 10 años, si se va extendiendo o se va retrocediendo. El único briófito que hemos encontrado amenazado, que figure en listas de amenaza, es el musgo Orthotechon punquenum. Es esto, hay muy poquito, y suele ir asociado a esta hepática tarosa que se llama Mesgueria violácea. Es una especie amenazada porque realmente es muy escasa en Europa. Malta y yo tenemos la impresión de que está un poco igual sobreestimado su grado de amenaza. Para España península está como vulnerable. Porque lo cierto es que en los últimos 10 años lo encontramos con relativa frecuencia. Cada vez que vamos a una zona propicia, pues hay muchas posibilidades de que lo encontremos. Da la sensación de que está en expansión, con lo cual posiblemente en el futuro haya que revisar su categoría de amenaza. Pero bueno, de momento está aquí en Salburua, hay muy poquito, pero está. Un tipo de microambiente muy especial que se desarrolla dentro de las saucedas inundables son las pasarelas de madera, por las que la gente cruza las zonas inundables, que como están sobre zonas con mucha agua, hay mucha humedad ambiental, y encima con la sombra de la sauceda se llenan de musgo. Esto es la pasarela y la barandilla. Y ya veis cómo se ha llenado de varias especies de musgo, y una de las que es más abundante o más frecuente es Bryum argentium, que es un musgo acrocarpo, que tiene este color blanquecino porque la hoja, en la parte de arriba, la zona apical, pierde la clorofila. Entonces toma este aspecto argentio, de ahí viene su nombre. Bien, vamos a ver ahora el bosque isla. De eso os he marcado, que os fijáis, una zona de la foto de Salburua, que era el bosque isla. Es un robledal de Quercus robur, mixto con fresnos, mucho arce y varios tipos de árboles. Un bosque isla es una reliquia que nos queda del robledal extensísimo que llenó la llanada alavesa siglos atrás. La expansión de la agricultura y la ocupación humana ha ido eliminando ese bosque, de forma que ahora solamente quedan pues, pequeños retazos, islas de este bosque. De forma que son enclaves realmente de mucho valor ecológico. A nivel de beneficios, el bosque isla ha demostrado ser, dentro de Salburua, un enclave muy especial. Porque 5 musgos del catálogo que hemos encontrado en Salburua solo viven en el bosque isla. Por ejemplo, Isotecion peculoides, que es un musgo propio de eso que os comentaba Marta, de la base de los árboles, que se llena de musgo porque es una zona más húmeda, porque se acumula también tierrilla, se crea suelo. Nijolmiela otosifolia solamente ha aparecido en el bosque. De Nijolmiela, recordar que hemos visto una hojita que tenía unas células más o menos redondeadas y todas con una papilita, todo muy regular, de las fotos que hemos visto al principio. ¿Paso? Sí. En el suelo suele aparecer en el bosque isla masas muy vistosas, que a veces se levantan, de Plagionium undulatum, un musgo muy bonito, muy reconocible porque las hojas están rizadas, de ahí viene el nombre de undulatum, y es una de las 8 especies que tienen aquí en el bosque isla las mejores poblaciones dentro de Salburua. Esto quiere decir que Salburua, el bosque isla de Salburua es un lugar un poco especial, por su madurez y por su estabilidad. Una de estas 8 especies también es Anomodo meticulosus. Es un musgo que forra
los troncos de los arces del bosquismo, a veces hasta alturas de 1,60 m, prácticamente todo el tronco está forrado hasta una profundidad pues, de 20-25 centímetros, y es algo realmente llamativo. Anomalamente es una especie que vive en rocas canizas y también en troncos, pero Marta y yo nunca habíamos visto semejante recubrimiento por esta especie de troncos como los que se ven en los arces, que la verdad es que son arces muy, muy maduros, de arces de bosque de Salburgo. Los cursos de agua. Antes hemos mencionado que hay 4 arroyos que entran y recorren Salburua. Pues bueno, tienen su flora también particular. Son riachuelos, son cursos de agua realmente humildes, pero que a veces, de vez en cuando, se ponen bravucones y pegan las crecidas de pánico. Y eso se refleja también con los briófitos. En el estudio hemos detectado pues, que hay una zonación, una estratificación según el nivel de crecida del río. Por debajo del nivel del río en invierno, principio de primavera, cuando está siempre sumergido, tenemos una banda, por encima tenemos otra banda, hasta el nivel de las crecidas habituales, crecidas que suceden pues 1 o 2 veces al año, una vez cada 2 años. Y luego hay otra banda por debajo de las crecidas excepcionales. Son crecidas que hay pues, una vez cada 5 años, cada 10 años. Y luego ya por encima está la vegetación típica de musgos cortecícolas, con la Neriskia finis, la Florania dilatata, los níquenes que os comentaba antes, Marta. Pasa. El musgo característico de esa banda inundada en invierno y primavera es Fontinalis antiperitica. Es un musgo perocarpo que fijaos un poco cómo tiene las hojas, que tiene una especie de quilla. Es para enfrentarse a la corriente del agua. Es un musgo con rasgos hidrodinámicos, digamos, ¿no? Para vencer la resistencia del empuje del agua. Y tiene la particularidad de que es el briófito de mayor tamaño de Europa. Es un musgo que puede alcanzar a veces el metro de longitud, y los ejemplares que hay en el río Santo Tomás, aquí adelante, aquí cerca de Nataria, pues miden 80-85 centímetros, como podéis ver en la foto. Por encima de esa banda tenemos la banda que está por debajo de las crecidas habituales. Ahí tenemos una hepática tanosa que se llama Lunularia cruciata, que fijaros que tiene unos conceptáculos llenos de granitos. Esos granitos son propágulos. Cuando una gota de lluvia cae ahí, todos los propágulos salen lanzados. O cuando hay una crecida, el agua se los lleva. Y de cada propágulo, de cada granito de estos, puede crecer un ejemplar de Lunularia cruciata. Acompaña a la Lunularia cruciata, pues, este musgo que es Physedes crassipes, es uno de los que hay en esta banda. En los troncos que se encuentran en la banda por debajo de las crecidas excepcionales, tenemos a Neriskia policarpa, que es un musgo perocarpo. El nombre policarpa es porque siempre aparece lleno de esporófitos, la parte esta donde se crían las esporas. Y es una especie que es bioindicadora de las crecidas y de los niveles de inundación de un río. Cuando uno encuentra Neriskia policarpa, puede estar seguro que ahí llega el agua en algún momento del año o de cada ciertos años.
Y si uno se fija, siempre ve pues, que a esa altura más o menos pues, hay plástico, papeles, ramas que las crecidas se han ido dejando. Los riachuelos que cruzan Salburua suelen ser riachuelos que no tienen lecho rocoso, tienen un lecho y un cauce muy de tierra, y eso impide que los briófitos que habitualmente viven en cascaditas, son rápidos, arenosas de piedra, pues aquí no los encontremos. De hecho, prácticamente el único sitio en Salburua donde hay un sustrato rocoso es aquí, ahora un poquito adelante de Natalia, que hay una pasarela y una presita para el río Santo Tomás. Pues aquí en esta presita, esto de aquí, es esta especie que es Rhincostegion liparoides, un musgo perocarpo que es muy común en los ríos y arroyos del País Vasco. Siempre en roca mojada, con salpicaduras, es muy común, pero en cambio aquí en Salburua solamente está en esta presita del río Santo Tomás. Cuando empezamos a hacer el estudio de los briófitos de Salburua, pensábamos que íbamos a encontrar una comunidad muy especial, que son las de los lodos, los barros siempre húmedos, que por ejemplo esperábamos encontrar en las balsas de Salburua. Cuando bajamos el agua, creíamos que allí iba a haber una comunidad que está muy desarrollada, por ejemplo, en los embalses de Arreal, de Orrónaga, de Olivar de Gamboa, pero no ha sido así. Las balsas de Salburua pasan de estar totalmente inundadas a estar secas y a pegarse un sol inclemente y a secarse mucho de una forma muy rápida, de forma que esta comunidad es prácticamente vestigial. Solamente la hemos encontrado en 2 sitios de Salburua. Es una comunidad que está caracterizada porque son suelos que nunca se secan del todo, con sombra de la sauceda que está en el borde de la balsa, y que está cubierta por un tapiz de algas microspora, que es una alga filamentosa cloroficia, de oscilatoria, que es esto de aquí, estas rayitas, esto es un cianófito, una cianobacteria, es lo que se llamaba antes algas azules, que sale desenfocada en la foto porque el nombre de oscilatoria es lo que hace un movimiento muy curioso de vibración, porque está temblando. Y eso es cianófito, es un tipo de alga muy especial. Y también está ese tapiz muscinal formado por Baukeria, que es una xantófita. Y sobre este tapiz muscinal sale Fiscovitrium patens, que es un musgo que en Salburua es muy raro, pero que en los embalses del sistema del Zadorra hay miles de millones de ejemplares. Hay toneladas. Pero aquí pues no se desarrolla, por lo que os he comentado antes. Es un musgo que se reparte con mucha facilidad pegado en el barro que se adhiere a las patas de los patos, de las garzas, todos estos animales, y lo van diseminando por todo el mundo. Para ir acabando, nos quedan contar 2 palabras de las comunidades que están vinculadas a los medios más humanizados y a las nitrófilas, a los lugares que son muy ricos en nutrientes, en nitrógeno, en nitrato, porque hay mucha actividad humana allí. Por ejemplo, tenemos los bordes de los caminos, que tanto frecuentan los visitantes de Salburua. Los bordes de los caminos en la zona menos pisoteada, y ahí, bueno, pues a salvo del machaque del pie humano, pues se desarrollan briófitos. En las zonas que se secan más y que están más soleadas, tenemos, por ejemplo, de Dimodon phalax,
que es un musgo acocarpo de esos que os he comentado, Marta, que tienen reviviscencia. Estos se secan, cuando están secos tienen este aspecto lamentable, todo renegrido y así como escuchimizado, y en cuanto se mojan, pues se ponen verdes y empiezan a fotosintetizar y hacer sus cosas propias de planta, de vegetal. Y en las zonas más sombreadas y frescas tenemos Brachytetium rotamunum, que es también una de las especies más habituales y extendidas de Salmonua. Ya os hemos comentado que hay muy poca piedra en Salmonua y que las pocas que hay son de origen artificial. Tenemos, por ejemplo, los muros de gaviones. Los gaviones son estos paquetes que hacen con una malla y dentro hay piedra. Mira que son ese canto rodado. Es una porquería feísima, a mí me gustó. Que además tampoco permite mucho la colonización y el desarrollo de briófitos, porque estas piedricas se mueven, es un sustrato muy poco estable, y los briófitos eso no requieren que haya cierta estabilidad y tranquilidad. Pero bueno, de vez en cuando encontramos alguna cosa como es esto, Tortula muralis, que como su propio nombre indica, es un musgo que vive en los muros. Se desarrolla muy a gusto, por ejemplo, es uno de los musgos más habituales en la flora muscinal de Vitoria. Las paredes un poquito sombrías, un poquito húmedas, sale Tortula muralis con esta frecuencia. Y eso es todo lo que teníamos que contaros. Tenemos que agradecer a Agustín Agut, que es el director del Jardín Botánico de Olarizu, a Gorka, a Luis Robo, Fernando Espada, que acogieron desde el principio muy bien la propuesta del trabajo, a Maitari, que nos abrió la puerta para entrar al Bosque Isla, y también a aquellas personas que estuvisteis en el Biobris de hace 2 años, hace 2 años, cuyos buenos resultados pues motivaron en que nos lanzásemos a hacer este trabajo. Y ahora os toca a vosotros. Si tenéis preguntas. Al tiempo establecido. Bueno. No, fenomenal, ¿no? Yo creo que además me había enrollado yo un poco más antes con el tema de la presentación, ¿no? Y por lo tanto agradeceros a Marta también, que se me había olvidado de nombrarte, el darte las gracias por ajustarse al tiempo. Abrimos un turno de preguntas, si os parece, de tal manera que todas aquellas dudas que tengáis o sugerencias, cuestiones que se os hayan quedado en mente a lo largo de la charla, podamos pues expresarlas y, en cualquier caso, a esclarecerlas. Una pregunta, con esto de que tienen reviviscencia, ¿parece que son inmortales o...? No, para nada. Y luego otra pregunta, ¿cuánto crece? Porque me da la sensación de que crece muy poco. Anualmente. Bueno, como los briófitos son muy diversos, también tienen muy diversas tasas de crecimiento. Hay musgos que crecen muy rápido. Hay, por ejemplo, una hepática talosa que es Conocefalum conicum, que está en los meses de primavera-verano, te puede tapar 50 centímetros cuadrados rapidísimamente. Y hay otros, en cambio, que pues crecen muy poquito al año. Sobre todo los musgos saxícolas, los que están en la piedra, y también en buena parte los epífitos de troncos. Y lo otro que preguntabas, a ver si son inmortales. No, para nada. La reviviscencia es una herramienta muy útil, pero digamos que también es un arma de doble filo, porque lo que ocurre con esto es que el musgo tiene que tener habilitadas ciertas estrategias dentro de la célula a la hora de que la célula se va secando. Porque
al secarse la célula se rompe, evidentemente, y entonces el truco está en tener ciertos mecanismos para poder reparar ese agujero muy, muy rápido, una vez que empieza a rellenarse de agua la célula. Claro, todo esto tiene su coste. Cada vez que un musgo se seca y luego se rehumidifica, siempre hay una parte de las células que termina muriendo. Hay una parte que se pierde. Que si en el tiempo en el que está rehumidificado es capaz de reponer y crecer, no va a ocurrir nada. Pero si no ocurre eso y vuelve otra vez a secarse, pues cada vez va a ir perdiendo un poquito más hasta que muera. La verdad es que se trata de un equilibrio como muy peligroso. Si las condiciones, esto se nota sobre todo en los musgos que crecen en zonas algo secas. Si las condiciones de cuando llueve, si la frecuencia de lluvias y la frecuencia de humedad en el aire de la que es capaz de servirse el musgo cambia, el musgo probablemente muera, pero es por esta cuestión. Tiene que tener un tiempo suficiente como para poder recuperarse y prosperar antes de que vuelva a ocurrir la siguiente sequía. Independientemente de todo esto que se ha contado Marta, en teoría, y hablamos en teoría, un musgo puede ser inmortal, porque, sobre todo los musgos perocarpos, van creciendo a medida que sus partes inferiores van muriendo, pero tiene un crecimiento en principio limitado. Claro, siempre depende de cuestiones, por ejemplo, adversas del medio ambiente, de que algún animal se pueda comer. Y luego hay otra cosa también que hay que tener en cuenta, que es que, en principio, también en teoría, cualquier parte de un musgo puede dar lugar a un ejemplar, a un individuo independiente, porque tiene una capacidad de propagación vegetativa independientemente de la reproducción sexual, que es muy importante. Con propágulos, una hojita que se cae, si cae en el medio adecuado, esa, digamos que brota y germina, y da lugar a un pie independiente, pero es dependiente, pero es genéticamente igual que de donde viene, es un clon, con lo cual podemos hablar de que, en teoría, cierto grado de inmortalidad sí que pueden tener. Claro, eso en la naturaleza nunca se puede mantener. Con respecto a la inmortalidad, sí que hay, en otro orden de hábitats, sí que se han dado observaciones de musgos que, pues, por ejemplo, en la Antártida, pues, se han quedado libres de hielo, y es la primera vez que se quedaban libres de hielo en 5.000 años, se han podido datarlo y tal, pues el musgo ha sido capaz de seguir creciendo. La verdad es que sí que son capaces de estar así en suspenso durante mucho tiempo, mucho más de lo que nos imaginamos, sobre todo en ambientes muy fríos y en ambientes desérticos. Otra pregunta, también pasa como con las plantas, que unos son silícico-ácidos, de aminoácidos, También. Sí. El sustrato, el tipo de sustrato rocoso y de suelo es fundamental. Hay especies que son acidófilas extremas y hay especies que son calcícolas. Y muchas veces no hace falta que alguien te diga, mira que he cogido este musgo, tú sabes que si es fulanita y es una calcícola, ese sitio donde viene, ahí hay calizas. O sea, son unos fines indicadores ecológicos, como ya os ha comentado Marta, que reflejan las condiciones ambientales. Y en cuanto a proporción, la verdad es que hay menos especies calcícolas que les guste la caliza o que puedan soportar la caliza que silicícolas o acidófilas. Sin embargo, en el País Vasco, como hay tanta caliza,
las especies carcícolas son predominantes. Y de hecho, pues las silicícolas, las acidófilas son más bien raras. Mañana precisamente vamos a entregar un trabajo en la Diputación Foral de Vizcaya, que es una lista roja de briófitos amenazados de Vizcaya. Bueno, pues una proporción importante de los briófitos amenazados de Vizcaya son de roquedos silíceos, pero una proporción notable, muy importante, sí. muy importante. Yo tengo una pregunta, Pachi, Marta, dentro del ámbito en el cual yo me muevo y trabajo. ¿Qué creéis o cuál es vuestra opinión o qué pensáis que deberíamos hacer desde la Administración a fin de conseguir divulgar el ámbito de los briófitos en cualquiera de las etapas, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito de la ciudadanía? Y lanzo también la siguiente pregunta un poquito al calor de esta misma, ¿no? ¿Qué podéis hacer para que la Administración tenga en cuenta, ¿no?, la importancia que vienen a tener estos organismos para que mejore su gestión? Acabas de decir una cosa que te has adelantado a mi pregunta, que era la lista roja, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, aparte de la lista roja, o incluso en Álava tenemos la lista roja creada, ¿podríamos hacer alguna otra cosa más? ¿Podríais presentar alguna otra línea de trabajo más que tendiera a conseguir estos dos fines, el de la ciudadanía en la línea de conseguir una mayor divulgación de la importancia o de su existencia, o la de la Administración en pro de preocuparse más por ellos? Hombre, el primer paso es tener iniciativas como estas en Salburua, ¿no? Es hacer un estudio de lo que hay, detectar qué especies son comunes, cuáles son raras. Por ejemplo, en el tema que es Salburua, no hemos detectado que haya problemas de conservación de briófitos amenazados de una forma grave, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, en el estudio hacemos una anotación al respecto. Se podría favorecer, por ejemplo, un incremento de los musgos de roca, que son muy raros porque hay muy poca roca en Salburua. ¿Cómo? Pues en vez de hacer los muros de camiones, hacer los muros tradicionales, que son, aparte de más bonitos, bueno, pues quedan fijados, la argamasa que en una piedra se va descomponiendo y crea el suelo, crea terrilla, y aquello se va a ir llenando de briófitos, por ejemplo. En cuanto a pues, otras líneas de trabajo, por ejemplo, en las listas de especies amenazadas, las listas rojas, pues claro, es que siempre parten de que haya un conocimiento adecuado del territorio, de conocimiento de los briófitos del territorio. Y a partir de ahí también se deriva pues, que haya una preocupación y una posibilidad de extender ese conocimiento a la ciudadanía. ¿Cómo se puede hacer? Pues siempre se nos ocurre que aparte de hacer salidas guiadas para conocer los briófitos que salen aquí y allá y dar unas explicaciones a la gente, que cuando hemos tenido esa experiencia ha sido muy positivo, la gente se queda realmente fascinada de lo que se ve cuando uno se fija y se detiene y mira con una lupa como es un musgo. Pues están a hacer también folletos divulgativos. Lo que se hace con otras cosas, con las aves, con los reptiles, con todo, pues es que claro, los briófitos son, pues no son mamíferos, evidentemente, no tienen ese reconocimiento que tienen entre las personas, la ciudadanía, que tienen las aves, los mamíferos. Son plantas y encima no son plantas habituales. Es el detalle de que no hay nombres populares, nombres vulgares de briófitos, si fijas que pasan desapercibidos. Y hombre, hacer algún tipo de actividad siempre pues, para llamar la atención, para decir, mira, que también existen, que son muy importantes y encima son preciosos.
No los cojas para el Belén, por favor. Si no los cojas para el Belén, ¿no? Importante. En las ocasiones que has estado trabajando tú, Marta, en Francia, ¿has podido observar o has podido participar o desarrollar acciones divulgativas en el entorno de los briofitos? Hombre, de forma limitada. Pero la reacción es la misma. O sea, la gente es que no se imagina. Bueno, pues se desconoce mucho la biología de los musgos. El tema este de la reviviscencia es algo que llama muchísimo la atención. Tienen la misma reacción que aquí. Sí. Y además también es cierto que hay mucha gente deseosa de aprender. Eso sí que es verdad. Igual se nota un poco más que aquí. Pues, la verdad es que la figura esta de la microreserva es muy interesante para algo que funciona con microhábitats, como son los briófitos. ¿Sí? Muchas veces especies muy interesantes y que hay muy poquito de ello o que están amenazadas, están fuera de espacios que están protegidos, fuera de parques naturales, fuera de NICs y estas cosas. De forma que crear una microreserva en ese sentido, ¿no? Bien, porque pues hay un tipo de planta especial, una vegetación muscinal relevante, pues es una idea que se debería copiar a los valencianos en más sitios que en Valencia. La verdad es que es una herramienta que podría ser muy útil y que se puede interconectar con las otras figuras de protección que protegen espacios más grandes. La verdad es que el tener un parque natural tampoco te garantiza que vayas a proteger el musgo que te interesa. ¿Por qué? Pues porque, bueno, de entrada tiene que haber un conocimiento adecuado de qué tipo de especies tiene ese parque y tiene que haber también un conocimiento de cómo gestionarlo, de cómo gestionar el microhábitat concreto para que el musgo permanezca. Y eso la verdad es que todavía es una cosa de la que estamos lejos. Estamos lejos tanto en conocimiento como en capacidad de gestión. No es una cosa nada controlable. Pero bueno, el primer paso es por lo menos saber qué es lo que hay ahí y qué cosas son interesantes e ir aprendiendo de qué es lo que realmente les hace daño y lo que no. Muy bien, no sé si tenéis alguna pregunta más. Adelante. Una última cosa. ¿Se sabe algo de qué importancia tiene la propagación vegetativa frente a la reproducción sexual? Por ejemplo, estoy viendo esas manchas ahí no sé si esa es la Levinskia o... Esta es la Levinskia, sí. No sé si hay, seguro que hay estudios que miden esa capacidad de propagación frente a la capacidad de reproducción. Lo cierto es que la colonización de los musgos de una superficie de roca o de tronco, lo que tú quieras,
no se entiende bien solamente por medio de la reproducción sexual. Porque hay especies que muchas veces, hay especies de las que no se conoce el esporófito, siempre está estéril. Y hay muchísimo de él. Eso quiere decir que se propaga de forma vegetativa por propágulos o porque una ramita que se cae da lugar a un musgo, o una hojita, cualquier cosa da lugar a un pie independiente. Y eso, en principio, prácticamente todos los briófitos lo hacen. Y lo hacen seguro que de una forma apabullante. Independientemente de casos como la Levinskia y todo, generalmente las especies que son de troncos suelen ser muy fértiles, producen muchísimas esporas. Es una forma también de dispersarse, de colonizar un microhábitat, los troncos que están muy distanciados entre sí. Pero, claro, por aquí, por un tronco de árbol, andan pájaros, andan limacos, andan ratones, y se llevan entre las patas, en el pico, en el plumaje, entre el pelo, se llevan cachitos de musgo, que cuando van a otro tronco lo dejan allá y si las condiciones son adecuadas va a prosperar. Y de ahí a dar una colonia no hay nada, es que no hay ni un paso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues si os parece, damos por concluida la conferencia de hoy, mes de marzo. Agradeceros de nuevo, Marta, Pachi, por estar aquí con nosotros, por habernos contado el mundo tan curioso de los musgos y hepáticas en Salbueva, la entrada también por esa introducción generalizada, ¿no, Marta? Gracias a todas y a todos vosotros por estar aquí presentes. También agradecer a las más de 40 personas que se han enganchado a la conferencia en esta tarde y, por lo tanto, sin más, invitaros, ¿no?, a que sigáis pudiendo salir al campo a observar estos seres, ¿no? Intentaremos desde el CEA generar más acciones encaminadas a la divulgación, por lo menos a la divulgación, que es en lo que está en nuestras manos, de los musgos y de las hepáticas. Ya no lo sé si a través vuestro, porque antes me has dicho que solo estáis los dos en todo Euskadi. Dios santo, ¿no? Habrá que estirar el chicle todo lo que se pueda. Sí, sí, y en el entorno próximo, pues antes había una bióloga en Pamplona, que ya no están trabajando. Fíjate. Y los más cercanos que son en Cataluña y en Madrid. Ajá. Pues intentar, ¿no?, también conseguir a través de estas acciones que la gente entienda que esto es un campo, no un campo abierto para el estudio. Sí, alguno ya tenemos que colabora mucho. E invitados, ¿no?, Sí. de nuevo, a que podáis asistir a cualquiera de las demás conferencias que organicemos aquí o cualquiera de los talleres o eventos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Un saludo. Os hemos traído unos folletos, si alguno está interesado en llevarse, con un poquito de eso, de divulgación que ya los tengáis, pero si no de musgos. tenéis, pues Es verdad, sí, unos folletos sobre el mundo de lo muscinal, ¿no?, que tenéis aquí para todas aquellas personas que queréis recoger uno. Gracias. ¿qué tal? ¿Qué? ¿Te traes regalitos? Pues a ver si hacemos las cosas. Me gusta estos recientes.